Cuando te vengan con chismes, pon en práctica la prueba de los 3 filtros de Sócrates. La anécdota dice que uno de los discípulos de Sócrates llegó apresurado para decirle que se había encontrado con uno de los amigos del filósofo, el cual le había hablado mal de él. Al escuchar esto, Sócrates le pidió que se calmara y antes de dejarlo hablar, le dijo que su mensaje debía pasar por 3 filtros necesarios y que si no los superaba, lo que tenía que decirle no era digno de ser escuchado. Así, Sócrates le preguntó a su discípulo: ¿estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es verdad? El discípulo lo pensó un momento y llegó a la conclusión de que en realidad no estaba seguro de que aquello que había escuchado fuera algo malo, pues todo era cuestión de perspectiva. Entonces, no sabes si todo es cierto o no, dijo el filósofo. El discípulo tuvo que admitir que no. Luego le formuló una segunda pregunta: ¿lo que vas a decirme es bueno o no? El discípulo contestó con seguridad que no se trataba de algo bueno. Ah, interrumpió Sócrates. Entonces vamos al último filtro. ¿Es necesario que me cuentes eso? El discípulo dudó, pero al final respondió que en realidad saberlo no resultaría útil para Sócrates. Al conocer las 3 respuestas de su discípulo, Sócrates se negó a escuchar lo que quería decirle y le dio este argumento: si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querría saberlo? Esto significa que la verdad, la bondad y la utilidad son los 3 filtros de Sócrates, y las 3 preguntas que le hizo a su discípulo son las que toda persona debe hacerse antes de decir algo. ¿Cuántas veces hablamos utilizando los 3 filtros? Entiendo que no es fácil, pero considero que son necesarios para lograr comunicaciones efectivas. Te invito a que utilices los 3 filtros en todo lo que digas hoy, tanto en lo que dices en el trabajo como lo que dices fuera de él. Recuerda que si no supera los 3 filtros, es mejor sepultarlo en el olvido. En esta reflexión, nos podemos poner a prueba con nuestro comportamiento y con el entorno que nos rodea. La sociedad nos muestra las acciones de cada persona, si son personas buenas o malas que puedan causar algún efecto negativo, juzgando a algún individuo sin justa razón, señalándolo o limitándolo con un mal comentario sin tener la certeza del error que está cometiendo. He aprendido a lo largo de mi vida que si todos los seres humanos tuviéramos una mente tranquila, descontaminada totalmente, que solo existiera amor por el ser humano, seríamos una sociedad feliz y nunca saldrían palabras malas de nuestra boca. Solo palabras de afecto que nos ayuden a ser orgullosos de nosotros mismos. Pero desafortunadamente, estamos en una sociedad donde la gente le falta educación y amor por las personas. La verdad, ¿estás seguro de que lo que vas a decir es verdad? ¿Te consta? ¿Puedes probarla? ¿Estarías dispuesto a jugarte tu reputación por ello? ¿Cuántas veces te has creído lo que te han dicho sin comprobar si era cierto o le has dado la veracidad a una noticia que has leído o escuchado y que finalmente ha resultado ser falsa? Vivimos en la era digital, en la era de la información. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información como ahora, pero eso conlleva una responsabilidad: filtrar lo que es verdad y lo que no, contrastar las fuentes, porque también vivimos en la terrible era de las fake news. Ahora hablemos de la bondad. ¿Lo que vas a decir es bueno? ¿Beneficia o hace sentir mejor a la otra persona o a ti mismo? ¿Provocará emociones positivas? ¿Mejorará la situación de las personas involucradas? ¿Cuántas veces has destacado lo malo de alguien o de algo en lugar de verle el lado positivo? ¿O te has enviado a ti misma o a ti mismo mensajes negativos que saben que te hacen daño? Y es que si no hay bondad en tus palabras,
aunque sean ciertas, seguramente puedas ahorrártelas, ¿verdad? Ahora hablemos de la utilidad. ¿En serio es necesario que lo digas? ¿La vida de esa persona o la tuya mejorarán? ¿Podrá esa persona hacer algo útil con esa información? ¿En qué le perjudica o le afecta el no saberlo? Hay que distinguir entre la sinceridad, que es decir la verdad de una forma honesta, y el sincericidio, que es usar la verdad sin límites, sin prudencia y sin empatía. Así que, antes de decir la verdad, pregúntate si escucharla es necesario o al menos va a resultar útil para alguien. Te invito a que utilices los filtros de Sócrates en todo lo que digas y hagas hoy, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, y que deseches todo lo que no pase por el triple filtro, porque a la larga seguramente acabará trayendo alguna experiencia desagradable a tu vida. Haz la prueba. Cuando dejes de gastar tiempo y energía en cosas que no son verdaderas, ni buenas, ni útiles, mejorará tu comunicación, porque tendrás relaciones menos tóxicas y de mayor calidad.